El Everest es la montaña más alta de la Tierra y su cumbre se eleva a la estratosfera, casi 9.000 metros. Una montaña que trasciende las fronteras del montañismo como símbolo de lo más alto. Un desafío de alturas, una montaña con temperaturas de 50 grados bajo cero, donde soplan vientos feroces y donde el oxígeno del aire es escaso, a 1/3 de lo que disponemos a nivel del mar. Un aire delgado, frío, ligero, que seca la garganta, que no nos sacia, que nos falta, que nos limita física y mentalmente. Estamos en la zona de la muerte, donde la sobrevida se mide en horas, con poca energía. En ese espacio, los montañistas que quieren subir el Everest deben ascender y descender en un esfuerzo al máximo. En 1986 vi por primera vez el Everest. Reposaba en el altiplano tibetano, cerca del villorrio de Tingri. Los contrafuertes de la gran montaña brillaban con la luz del amanecer, y yo quise estar en su cumbre, de 8.848 metros de altitud. También supe que podía medirme con la montaña más alta del mundo. Eso fue en 1992. En este capítulo de Cumbres del Mundo, el pasado y el presente se mezclan, recorriendo Nepal, en busca de un sueño que se hizo realidad en las montañas del Himalaya, hasta la cumbre del Everest. El Everest se eleva en la frontera entre el Tíbet y Nepal, sobre el altiplano más alto del mundo y el subcontinente indio, una montaña de 8.848 metros de altitud sobre el nivel del mar, y rodeada de montañas colosales, también de 8.000 metros, como el Cho Oyu, el Lhotse y el Makalu, y que forman parte de la gran cordillera del Himalaya, donde se levantan las montañas más altas de la Tierra. El Everest es una pirámide perfecta, 3 caras, 3 aristas simétricas que convergen en un solo punto. Geometría pura, de un gran arquitecto, como si su forma tuviese un propósito. Su cara sur da al Nepal, al glaciar del Khumbu y al Valle del Silencio. Su cara este mira hacia el Tíbet, al glaciar del Kanchung. Y su cara norte también se levanta desde el Tíbet, desde los glaciares de Rongbuk. Los tibetanos la llaman Chomolama, la madre diosa de las montañas. Los nepaleses, Sagarmatha, las cejas sobre el océano, el techo del mundo. Su nombre occidental, Everest, es otra historia. Yo jamás pensé que tenía nivel, ni que iba a lograr vencer mis miedos para enfrentar un objetivo de la envergadura de un cerro de 8.000 metros, y menos el Everest. Yo estaba como en 3ª división y no pensé que iba a lograr superar mi estado físico o mi estado mental y ponerme al alcance del poder para subir una montaña de 8.000 metros. Hasta que conocí a Ítalo Valle. Del día en que nos presentó Jaime Roca en la plaza de San José de Maipo, estábamos acampando en Las Vegas del Corona, que es un lugar dentro de un cajón de Lo Valdés, y haciendo sobremesa simplemente salió la idea de cómo sería ir al Everest. Nos acompañaba nuestro tutor, Jaime Roca, que se rió a carcajadas de nuestro sueño. Así que lo tomamos a la chacota, incluso lo miramos como diciendo ¿qué está pensando este hombre? La carcajada duró 12 años, hasta la cumbre.
Hasta 1852, nadie sabía que el Everest era la montaña más alta de la Tierra. Tampoco se llamaba así. En tiempos sin GPS ni computadores, las grandes alturas de la Tierra se medían con instrumentos y fórmulas. Medir el Everest no era fácil. El país donde se encontraba estaba cerrado a los extranjeros y solo podían ver la gran elevación a distancia. El misterio habría quedado sin resolver si no fuera por la trigonometría y un instrumento de precisión llamado teodolito, parecido a un telescopio, con el cual se pueden medir los ángulos. En 1850, las mediciones apuntaban al Everest, llamado entonces Pico 15. Pensaban que era el más alto, y fue comprobado 2 años más tarde y nombrado Everest por Sir George Everest, el jefe de los topógrafos británicos. En adelante, conquistar la cumbre del Everest se transformó en un desafío que solo se vio coronado un siglo más tarde, tras 14 intentos. El año 86, Mauricio andaba por Asia, entonces tuvo la muy buena oportunidad de conseguirse el permiso para intentar un 8000, que fue el Choollo que fuimos al año siguiente, el 87. Cuando fui al Choollo pensaba que si superaba los 7000 metros, que era mi techo en el Aconcagua, me daba por satisfecho. Pero pudo más la voluntad y ahí subí de segunda división a primera. Yo creo que era el más débil de los 4 que fuimos. El 87 me convencí de que podía subir un cerro de 8000 metros, de hecho lo subí. Y creo que el año 90, después de subir el Gasherbrum, que fue mi segundo 8000, supe que tenía el nivel para escalar cualquier montaña de 8000 metros, incluida el Everest. Desde 1921, los británicos se empecinaron con el techo del mundo. Intentaron subir el Everest por el Tíbet, por el norte, por la ruta del Collado Norte, larga, pero técnicamente accesible. No pudieron. El Everest resistió 11 intentos desde el Tíbet. Se pensó que su cumbre era imposible. Pero ya en 1924, Norton había llegado a 8.600 metros de altitud sin oxígeno, y quizás Mallory e Irvine habían llegado a su cumbre. Un enigma. Sobre todo los ingleses pensaban que la puerta estaba abierta. Bueno, en verdad elegimos la ruta del sur, la ruta Hillary-Tenzing, porque simplemente consideramos que era la que tenía más posibilidades de éxito. Chile había ido 3 veces al Everest, habían ido por el norte, es una ruta mucho más tendida, digamos, menos empinada que por el sur, pero la ruta de Hillary nos ofrecía la arista sureste, que es una línea directa a la cumbre del mundo. En 1949, el reino de Nepal, donde está el acceso sur del Himalaya y del Everest, abrió sus puertas. Los ingleses querían explorar esta ruta de la montaña, que habían vislumbrado en sus expediciones anteriores por el Tíbet. En 1950, Houston y Tillman reconocieron el glaciar del Khumbu. Al año siguiente, Shipton y Hillary subieron la cascada de hielo del Khumbu y descubrieron toda la ruta del Everest desde el sur. Convencidos, los ingleses prepararon su expedición al techo del mundo por Nepal. Mientras tanto, 2 intentos suizos por la misma ruta llegaban muy alto, hasta 8.600 metros por la arista sureste, donde lograban escalar Lambert y el Sherpa Tenzing. El año es 1953 y el mismo Sherpa Tenzing, junto a Edmund Hillary, desafían el Everest por el sur,
Corre el 29 de mayo. Es la coronación de la reina y los ingleses celebran su primer ascenso del Everest. Eso sí, a la cumbre llegaban un neozelandés y un sherpa de Darjeeling. Al momento de partir, puedo decir que conocía toda la historia del Everest. De sus éxitos, de sus fracasos, de sus accidentes, de sus vivos, de sus muertos. Conocía la gran montaña. Pero esta vez sería un cara a cara. Tenía todo el peso del primer ascenso. Y sabía que otros escaladores más fuertes no habían subido y otros más débiles, sí. ¿Qué haría la diferencia? Eso que los budistas, los orientales, llaman karma. Algo así como el destino. Sí, de los intentos previos que hubo por parte de expediciones chilenas, por supuesto que nos dimos cuenta que no era nada fácil, que era un tema serio porque fueron expediciones con buenos elementos, bien equipadas, y no lo subieron. De modo que eso ratificaba que era una cosa muy seria. Pero además del destino, está el entrenamiento, reflejo puro del libre albedrío, como la decisión de subir el Everest. Escalamos primero una montaña de 8.200 metros, la sexta más alta del mundo, llamada Cho Oyu. Luego fuimos al Ártico y al Antártico. Fuimos a Pakistán, al Karakoram, y escalamos otro gigante de 8.000 metros, el Gasherbrum II. Vivíamos entonces a los pies del Cerro Manquehue y lo subíamos casi todos los días, alternando nuestros días de organizadores en Santiago, al pie de los Andes, con viajes a las montañas de Farellones y del Cajón del Maipo. Y grandes expediciones que apuntaban siempre a la cumbre del Everest. Los años del Everest fueron a fines de los 80 y a principios de los 90. Vivíamos en una comunidad a los pies del Manquehue y viajábamos a la cumbre 2 veces al día, a veces 3. Hacíamos deporte, piscina, trepa, fiestas, rave, bailábamos techno. Teníamos como una comunidad donde hacíamos artes marciales, meditábamos. Fueron años muy intensos, muy convencidos y muy mentalizados, como tiene que ser para un objetivo del porte del Everest. Y por la noche nos quedábamos viendo fotografías, revisando mapas, leyendo crónicas sobre montaña, por supuesto. El primer chileno que participó en una expedición al Everest por allá por los años 20 se llamaba Jimmy Gavin y era de Antofagasta. Ningún compatriota se remontaría por esas alturas hasta que el mayor de ejército Arturo Aranda y el sargento Baltasar Catalán integraron una expedición italiana que hizo cumbre en mayo de 1973. Aranda y Catalán llegaron por sobre los 7.000 metros, pero no tuvieron oportunidad de cumbre. La tercera expedición, esta vez completamente chilena, tuvo lugar en 1983, con Gastón Oyarzún y Claudio Lucero ejerciendo su liderazgo. La expedición pasa los 8.000 metros, pero claudica por la enfermedad de su jefe. En 1986, la cuarta expedición, encabezada por Rodrigo Jordán, sufre la muerte de Víctor Hugo Trujillo. La expedición desiste. Jordán insiste nuevamente en 1989, intentando subir el Everest por su arista oeste, sin éxito. No hay montaña fácil. El vecino Cerro Plomo en un temporal puede transformarse en una trampa mortal y uno puede llegar a Aconcagua en pantalón corto y con zapatillas. Las montañas cambian de carácter rápidamente y nunca se puede vender la piel del oso antes de entrar al bosque.
Uno no puede asegurar jamás que va a llegar a la cumbre. Hasta quizás por superstición, las veces que he dado por hecho algo nunca me ha resultado. Así que por humildad prefiero no dar nada por hecho hasta que se resuelve, hasta que resulta. Yo creo que las máximas dificultades del Monte Everest vienen dadas por la altura, sin duda. El hecho que se eleve casi 900 metros sobre los 8000 lo convierte sin duda en una prueba de la voluntad y del físico bastante extrema. En los esfuerzos de largo aliento, el oxígeno es fundamental para extraer la energía de los azúcares y las grasas. Pero en las altas cumbres, el oxígeno es un bien escaso. A medida que subimos, tenemos menos aire sobre nuestras cabezas y menos presión. Esta baja presión hace que el oxígeno entre con más dificultad al organismo. Es la temida hipoxia de las alturas, con una considerable merma de capacidad física y psíquica. Y no solo eso. La falta de oxígeno de las alturas hace vulnerable a la enfermedad. Esfuerzos equivalentes a 3 maratones o a un triatlón tipo Ironman, con la diferencia que aquí se repite día tras día. Esfuerzos masacrantes que pueden sostenerse solo gracias a un perfecto manejo del ritmo. Al Everest iríamos 5. Jorge Quinteros tenía 60 años y era nuestro gurú. Pionero de la primera expedición chilena a una cumbre de 8000 metros, había vivido conmigo los últimos años. Quinteros había sido una gran influencia. Me había enseñado yoga y los principios de la medicina natural y la vida sana en el entrenamiento. Me encantaba su relación mística con la montaña. No estaba dentro de mis planes, ¿no? Pero fue una sorpresa bastante agradable, un buen viaje. Además yo había estado en el Himalaya y eso también posiblemente le ayudó a tomar la decisión a punto. Luis García era un veterano de la expedición al Everest de 1983. Junto a él habíamos escalado el Gasherbrum II y el Shishapangma, 2 montañas de 8000 metros. El Mauricio me llamó y me dice, para que los vamos a los Himalayas. ¿Y qué le parece, tío? Me dijo. Yo le dije, una maravilla. Pero no creí. Ya no creí, pero sí me gustó la idea. Sí. Te va a pasar a buscar al Dodo. El Dodo no lo conocía, pero supuestamente me tenía que conocer él a mí. ¿Ya? El Lusinger. Y listo, así que llegué allá, iba muy arregladito, de corbata y todo. Y me llevaron a correr al Pochoco. Fernando Luxinger era el más joven en 1992. Tenía 25 años y oficiaba como periodista y camarógrafo. Con él habíamos escalado en la Antártica y 2 cumbres de 8000 metros. Yo no sería lo que soy ahora si no hubiese estado si no hubiese participado y haber ganado esa experiencia tanto como montañista como camarógrafo. O sea, sería completamente distinto. Ítalo Valle ha sido mi compañero de ascensos toda la vida por las cumbres del mundo. Con él he compartido la cuerda en las duras y en las más duras. Con él aprendí a subir grandes montañas. Juntos habíamos escalado 3 cumbres de más de 8000 metros de altitud. Y juntos preparamos la expedición al Everest. Yo siempre consideré intentar el ascenso al Everest desde que me enteré que existía el Everest, cuando debo haber tenido como 6 o 7 años. El año 1991 íbamos al Shishapangma, que sería nuestro tercer 8000, y antes de partir me casé
y al día siguiente partí a escalar al Tíbet, que sería nuestro encuentro con el Himalaya a unos 6 meses de partir al Everest. Podría considerarse el Chichapacma una montaña medio y fin al mismo tiempo. Nos sirvió para templarnos al Everest y también fue un gran objetivo, un tercer 8000 que fue todo un récord en Sudamérica. Un hombre con 3 cerros de 8000 metros, 2 hombres en este caso con Ítalo Valle, fue realmente potente. 6 meses antes de intentar el Everest, en agosto de 1991, 4 chilenos, un sherpa y un italiano, partíamos al Tíbet a escalar el Chichapacma. El Chichapacma es una cumbre de 8000 metros, bajo dominio chino. Después del monzón, una montaña llena de nieve nos recibía para templarnos como himalayistas, que queríamos desafiar lo más alto y probarnos muy pronto en el Everest. Sin oxígeno ni porteadores, nuestro ascenso discurrió por la cara norte de la montaña y la arista norte hasta su cumbre. Poco antes de partir al Everest tuve 2 encuentros notables con el Dalai Lama, el regente de los budistas, en Dharamsala, donde realicé una entrevista para el diario El Mercurio, y aprovechándome de las circunstancias le pedí una bendición para la expedición al Everest y declinó. Dijo que la última vez que había bendecido una expedición india al Everest había fracasado y había tenido accidentes, pero igual haber estado con un hombre de esa energía fue un gran impulso interior para salir adelante. Y antes de partir de Chile al Everest, nos invitaron a una misa en el santuario de Teresita de los Andes en Auco, y un cura jesuita y las monjitas de claustro me entregaron una bandera chilena tejida por ellas mismas, con una reliquia, con un hueso de la Santa Teresita de los Andes. Y me encargaron dejarlo en la cumbre del Everest. Y cumplí. El año es 1992. George Bush gobierna el mundo. En Argentina desaparece el Austral. Y Hugo Chávez se toma el poder de golpe en Venezuela. Y Michael Jackson arrasa con su Black or White. Nuestra expedición del Club Alpino tenía permiso para escalar el Everest desde Nepal durante los meses de marzo, abril y mayo. El 7 de marzo de 1992 partimos desde Santiago de Chile, vía Milano hasta Katmandú, la capital del Reino de Nepal. Un viaje al otro lado del mundo, pero la partida es una liberación del trajín de los últimos días. Corre la primavera de 1992 y Nepal nos recibe nuevamente. Somos 5 chilenos que nos vamos a medir con el Everest. Katmandú es la capital de Nepal, el reino de Nepal, porque Nepal tiene rey y es considerado un dios viviente. Sus asistentes son los que nos conceden el permiso de escalada para subir el Everest, que cuesta $10.000. Katmandú es el paraíso hippie de los 70, un lugar paradójicamente frenético y apacible. Albergue de muchas razas, es la patria del Yeti, el abominable hombre de las nieves, y de 20 millones de almas que habitan al pie de las montañas más altas de la Tierra.
Katmandú es la ciudad de los templos. A Brahma, el creador. A Vishnu, el preservador. Y a Shiva, el dios destructor. Deidades de un universo en constante movimiento y donde lo constante es el cambio. Katmandú es un cúmulo de recuerdos maravillosos. Katmandú es para mí una de las ciudades más lindas del mundo. Me gustan sus templos, su religión en la calle, las ofrendas florales, los tallados, la artesanía. No hay apremio, no hay persecución, no hay crimen, no hay robo. Es un lugar paradisíaco desde el punto de vista de la gente y es la antesala del Everest. Hoy, Katmandú sigue siendo una perla del Oriente, una ciudad animada y simple que seduce con su artesanía y con la devoción impregnada en su gente. En este pintoresco enclave del corazón de Asia, las expediciones completan sus últimos preparativos antes de partir rumbo al Everest. Aquí conocimos también nuestros sherpas, los escaladores nepaleses que apoyan los ascensos a la montaña más alta del mundo. Angrita es el Sirdar, el jefe de los 5 sherpas que nos acompañarían en la montaña. Angrita impresionantemente fuerte y muy seguro en las pasadas que exigían alguna cuota de equilibrio y de sangre fría, él totalmente seguro. Angrita conoce bien el Everest. Ha participado en más de 20 expediciones por Nepal y por el Tíbet. Él escogerá a sus asistentes, entre ellos un cocinero y una estafeta, su hijo, Kartsan. Ellos estarán con nosotros los 2 meses de expedición. Es una semana de trámites en Katmandú y la oportunidad de conocer una ciudad echada a la calle e impregnada de un profundo sentimiento religioso que late al ritmo de cada paso. El tiempo pasa volando en Katmandú y una semana parece un día en el templado clima de la primavera del Nepal, la estación más propicia para subir el Everest. Son las últimas horas de nuestra expedición antes de enfilar rumbo a la montaña más alta de la Tierra. Horas de calmada tensión, cuando la mente parece estar en otra parte o en ninguna. Siempre quedan detalles, porque irse a vivir 2 meses al corazón del Himalaya, a los pies del Everest, demanda autosuficiencia. No puede faltar nada. Más de 2 toneladas de equipo de montaña y de alimentos son embalados para llevar al Villorrio de Lukla, el comienzo de la caminata para alcanzar los pies de la montaña. Pequeños aviones y helicópteros hacen el servicio hasta Lukla. 1500 metros de desnivel, 1 hora de vuelo hasta el pequeño caserío donde comienza la excursión a pie. Bueno, en esa expedición al Everest yo fui el encargado de las compras
porque llevamos comida desde Chile y del embalaje y de que todos los bultos que estuvieran acá iba a ser el mismo que iba a llegar hasta el campo base. Llevamos un montón de medicamentos y material de cirugía y al final de la expedición no quedaba nada, porque es un país muy pobre y cuando saben que va un médico, se dan el dato y van llegando los pacientes que finalmente terminan por consumir toda la medicine box, como la llamaban los nepaleses. Hola, cumbres del mundo. Los largos días de tensión comienzan a quedar atrás con el inicio de la marcha de aproximación al Everest, un momento siempre esperado por los andinistas que alguna vez soñaron y se prepararon para subir a lo más alto. El montañismo es un símbolo de la contracultura porque busca el riesgo y toda la sociedad busca la seguridad. Ahora, cómo manejar el riesgo es el tema del montañismo. Nosotros intentamos cruzar la luz roja frenando y mirando para los dos lados, no somos kamikaze. Y creo que eso es un poco lo que representa enfrentar el desafío de una montaña mortal. Nada asegura el retorno del Everest, pero la conciencia, el estar despierto, alerta, el estar entrenado, el conectarse con la montaña, el sentido de la oportunidad son factores fundamentales para llegar a la cumbre y volver a contar la historia. Los Sherpas son de origen tibetano, el pueblo que habita al otro lado de estas montañas. Los Sherpas llegaron a estas tierras del sur hace 1000 años, escapando de los mongoles. Son pastores y agricultores autosuficientes, un pueblo rústico que habita a los pies del Himalaya, un mundo sin caminos vehiculares, recorrido solo por senderos, donde todo se transporta a tracción animal y humana. Los suaves y armoniosos matices del paisaje prehimaláyico adornan un mundo de ensueño, donde a veces el pasado es solo un recuerdo y el futuro un devenir inalterable. Cada manifestación de la naturaleza, cada poblado y expresión religiosa de este pueblo vital brilla como una joya en los recodos del sendero. Junto a la belleza escénica, el desplazamiento lento y grato ofrece una gradual aclimatación al ejercicio y la altitud. That is the Angrita place, village. It's called Tamo. Come on, Mauricio.
Este es Angrita Sherpa. Vive en un pequeño villorrio. Con él subí el Everest hace 20 años. Angrita tiene ahora 68 años y no los confiesa. También tiene 3 casas y ya no vive en un pesebre, como me cuenta. Él es el tigre de las nieves, la máxima condecoración del reino del Nepal. Con 10 ascensos al Everest y más de 38 miles, Angrita es hoy un récord en el mundo. Maurice wants me together Everest expeditions, and we together Everest summit. Maurice very strong and very now it's famous and it's okay. Strong man. Farah también está pintado. Tras 2 días de marcha, cuando el entorno gana en profundidad y altura, la expedición llega a Namche Bazaar, la capital del pueblo Sherpa, ubicada a 3.400 metros de altitud, el último poblado importante y el mayor centro comercial de la ruta al Everest. Aquí el grupo descansa 2 días antes de proseguir rumbo a la base de la montaña. En Namche Bazaar empecé a sentirme mejor. Estaba mucho más fuerte, pero mi preocupación seguía siendo la aclimatación. El entrar en un proceso de fortalecimiento frente a la falta de oxígeno, que es el factor más gravitante de subir el Everest. Una persona que está subiendo el Everest, si uno le mide los gases en su sangre, son los de una persona que está en la UTI, entre la vida y la muerte. Y se trata de un montañista que está equilibrándose entre abismos. Para lograr eso hay que aclimatarse. La gran prueba del Everest es no enfermar. Sobre Namche Bazaar, la visión se abre hacia el norte, hacia los picos nevados del Gran Himalaya, hacia el Amadablam, hacia el Tamserku, hacia el Cholatse, hacia el Lhotse y hacia el Everest. Hacia allá nos dirige el destino, como una consecuencia extraña de situaciones aparentemente inconexas y relacionadas por algún proceso oculto. Al aventurarse al Everest, la vieja epopeya, los nombres de los montañistas que murieron al intentar subirlo y los relatos de gente cercana que lo ha escalado empiezan a revivir con fuerza. Una fuerza que crece paso a paso a medida que la expedición se acerca a la gran montaña. En tal ambiente, y a casi 4.000 metros de altitud, se levanta el principal monasterio de esta región Sherpa, Denpoche, reconstruido luego del incendio que lo destruyera hace algunos años.
La sugestiva ubicación del santuario favorece la meditación de los 200 monjes budistas que lo habitan y que tienen por fondo a la cima de la tierra. En Tengpoche recibimos la bendición del monje del monasterio de Tengpoche, uno de los monasterios más altos del planeta, y fue un momento extático, un momento de conectarse con la fuente, con la gran montaña, muy parecido a lo que sentí en la misa en el santuario de Santa Teresita de los Andes en Auco. Con la visión de la montaña más alta, la expedición cruza los últimos bosques antes de alcanzar la línea de las nieves. Para los Sherpas, la cumbre del Everest es la morada de los dioses, y subir a ella no depende de nuestra fortaleza, es más bien un regalo. La esbelta silueta del monte Ama Dablam domina el panorama. Para algunos es la montaña más bella del mundo, pero 2 kilómetros por debajo del vecino Everest. Important things about. Important things about. Mountain? Yes. Everybody is happy. And God's happy, me happy, everybody Sherpa, members are happy. And then I starting the climbing. No problem. No problem. Chortens, pequeños santuarios con oraciones grabadas en la piedra, se repiten en los senderos del Everest y hablan de la devoción de esta gente de las montañas. Estamos a 3 días de la base del Everest. Ahí estará todo lo material. Ahora empieza a jugar lo inmaterial. La mente, el espíritu y la montaña. Nos topamos a menudo con caravanas de yaks, algo surrealista, vacas peludas caminando en el hielo. La última jornada discurre entre 4.800 metros y 5.400 metros de altitud. Tardamos 3 horas en recorrer los 9 kilómetros de hielo cubierto con restos de roca y llegar a la cabecera glaciar, al pie de la cascada de hielo del glaciar Khumbu. Al campo base, a 5.400 metros de altitud, hemos llegado 5 chilenos, 5 sherpas y 2 toneladas de vituallas. Porque para subir el Everest hay que vivir a sus pies casi 2 meses. El tiempo que tardamos en aclimatarnos a la falta de oxígeno de las grandes altitudes. ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Que los cumplas feliz! ¡A soplar! ¡Que los cumplas feliz! El primer pedazo de torta de cumpleaños se lo voy a dar al representante del pueblo Sherpa. Un regalo. ¡Ay! Para cumpleaños. Ok, ¿ya? Esto es... ¿Qué es? ¿Qué? ¿Un yumar? ¿Un yumar? No. Te pillaron, ¿ves? Es para escalar hielo. Ah.
Un puñal. Sistema rusa. Un puñal, sí, sí, sí. Ah, ya. Ya. Cha. Sí. Ah. Un garfio hielo. Muy peligroso. No importa. Está bonito. God happy, both are happy. Pedir es también un acto de humildad, y esta puya, esta ceremonia budista, es una ocasión para conectarse con la gran montaña. Himalaya, Himal, montaña, Haya, iglesia, en sánscrito, montaña iglesia. En el Himalaya entendí más que nunca que las montañas son templos naturales, donde el hombre reconoce más fácilmente su esencia. Más allá del viaje del ego por los abismos o el reconocimiento por subir el Everest, cuando la altitud disuelve la mente en el todo y la voluntad, el chi, como la llaman los budistas, nos transporta definitivamente a Dios, el regalo del Everest. What the pujas here, gods, everybody happy. And then no problem, no extents, no polling, no, very, very good. First time with the pujas, important things. And yes, yeah, every exhibition I puja. I don't know, no puja, I will not be in there, no kalami. Tenemos el Everest al frente, un laberinto de hielo, la cascada de hielo del glaciar Khumbu, peligrosa pasada que deberemos sortear para llegar al Valle del Silencio y montar nuestro primer campamento a 6.100 metros de altitud. El glaciar del Khumbu es aquí tan accidentado que sería imposible transitar por él sin valerse de escaleras de metal, instaladas aquí entre varios equipos que trabajamos en la montaña. Yo mismo me ofrecí para quedarme equipando la ruta del Khumbu porque las expediciones se turnan para mantener equipada esa parte con cuerdas fijas. Este tramo, un desnivel de 1000 metros, reviste gran riesgo por la inestabilidad del hielo, que es empujado desde lo alto de la montaña por la acumulación de nieve invernal y que aquí presenta una caída abrupta. Lindgren. 6006. ¿Ya ves el LOL ahora? Ahí pues. En algunos sectores, la única ruta posible es bajo estos bloques tambaleantes. El bloque que está bajo los pies, o el que está arriba, algún día se tumbará, y nadie sabe cuándo es el momento. Con 5 horas de esfuerzo, la cascada queda atrás, y sobre los 6.000 metros de altitud, llegamos al sector del primer campamento. Es una zona relativamente plana y sin peligro de avalanchas. Siempre temprano conviene acechar la cascada de hielo del Khumbu, una formidable barrera entre el campo base y la montaña. Es un momento de zozobra. Recuerdo que siempre
Antes de meterme a esa cascada de hielo, tenía la sensación de que necesitaba un poquito de suerte. Para escalar el Everest es esencial instalar 4 campamentos más allá del glaciar y hay que cruzarlo varias veces. Desde este lugar, a más de 6.000 metros de altitud, proseguimos hacia el segundo campamento, en la parte más alta del glaciar. Es el Valle del Silencio, entre 6.000 y 6.500 metros de altitud, y con grandes grietas transversales que lo surcan en todo el recorrido. Por primera vez observamos el Everest, gigante, rocoso y casi 3.000 metros más arriba. A su derecha el Collado Sur, donde prevemos instalar el último campamento. Un largo recorrido de escasa inclinación nos lleva en 4 horas a un pedregal nevado a 6.500 metros de altitud. Es el lugar del segundo campamento, donde comienzan las grandes pendientes de este lado sur del Everest. Pero no te comáis toda la sardina, un pelado. Oye, que coma nomás, si bueno, abrimos otro. Abrimos otro. Abrimos otro. Como si hubieran más. Ah, ¿no hay más? No. No te puedo creer. ¿Cómo que no hay más, weón? Queda una otra sardina al otro lado. Bueno, queda más entonces. ¿Y cómo que las manchas mías te gustan? Si no, yo no quiero que me manche. ¿Que me manche? El siguiente paso es superar la escarpada ladera sur del Everest, con un desnivel de 1.500 metros y de gran pendiente, y donde hay que instalar los próximos 2 campamentos, a 7.200 y a 8.000 metros respectivamente, en la llamada Pared del Lhotse. En esta pared entramos al ambiente de las grandes alturas, donde se hace difícil sobrevivir por el terreno, el clima, pero sobre todo por la poca densidad del aire que transforma cualquier movimiento en un acto de voluntad, embotando la mente y los sentidos. El tiempo es una paradoja, pues aunque parece detenido, el atardecer se acerca con increíble rapidez. El ocaso en el tercer campamento, a 7.200 metros de altitud, antecede a la jornada agotadora que nos llevará a los 8.000 metros del Collado Sur. La luna de los bandoleros cantan las espuelas. A la luna negra de los bandoleros, tú, ¿dónde vas con tu jinete muerto? Dale pelado. A la luna negra canta. A bandoleros, sí. Por sobre los 7.500 metros, los pensamientos casi desaparecen, diluidos en el esfuerzo y la distancia de espacios blancos sin dimensión.
En el Collado Sur, una explanada a 8.000 metros, encontramos un espectáculo irreal. Restos de tiendas y decenas de tubos de oxígeno abandonados por expediciones anteriores forman un cuadro fantasmal. A esta altura, debemos pasar 3 noches en las tiendas en espera de condiciones climáticas que permitan nuestro ascenso del cono somital del Everest. Al amanecer del 15 de mayo, comenzamos a ascender las extensas pendientes de nieve y rocalla, que con mediana inclinación acortan la distancia a la cima. La voluntad debe sobreponerse al agotamiento y la emoción que en oleadas viscerales hacen presa de los hombres y pueden acarrear errores fatales. Lamentablemente, entre 8.600 y 8.700 metros de altitud, 3 chilenos desisten. I said, 1 hour, half hours, 1 hour, you strong at the summit. Then after you famous coming, you nearly summit, you return back, no names, no famous. I said, okay, you. Why Dodo no summit? Dodo said, okay, summit. I didn't fart. Okay, summit, same. Return back. And Lucho? Lucho, Italo. Taya. Okay, submit. Okay, no problem. No problem. I said, quick coming then. Half hours. Slowly, submit. Y cuando estaba arriba sí podía razonar bien porque dije, si voy, me quedo arriba en la cumbre. Luis, por fallas de su aparato de oxígeno. Fernando e Ítalo, quienes no han hecho uso del vital gas, por el extremo desgaste producido en las 3 noches del Collado Sur. Y llegué a una altura de unos 8.600 y ahí me di cuenta que si continuaba aumentaban mucho las posibilidades de no regresar. Me olvidé del momento en el cual estaba, del lugar en el cual estaba y en las condiciones en las cuales estaba. En que estaba subiendo el Everest, sin oxígeno, y por consiguiente tenía que hacer un ritmo más tranquilo, tendría que concentrarme en eso y en realidad me concentré en otras cosas. A casi 8.800 metros de altitud y en la afilada arista que conduce a la cima, se encuentra el escalón Hillary, tramo breve y vertical que requiere una postrera dosis de esfuerzo, concentración y voluntad. A 8.800 metros el Everest presenta su última defensa, su último obstáculo, el escalón Hillary. Paso breve, escarpado de unos 14 metros, donde hay que escalar, con una caída a ambos lados de más de 2 kilómetros. Yo sabía que todos los que habían superado el escalón habían llegado a la cumbre. Y para mí resultó, entre comillas, fácil. Solo que arriba casi se me salen los pulmones por la boca. Ahí me di cuenta que estaba escalando muy alto, pero al mismo tiempo sabía que iba a llegar a la cumbre del mundo. Superado el escalón Hillary, el último obstáculo de la montaña, resta solo una suave pendiente, una ventana al cielo o al fin de un sueño. Más allá, la nada, el espacio vacío, el tiempo y la historia de un mundo que se disuelve a sus pies.
corre el 15 de mayo de 1992 y por primera vez hay huellas chilenas en la cumbre del Everest. Que por ejemplo la montaña a mí me entrega ver un poco más allá de todo, porque en los Himalayas me encontré con Dios. Lo que tú consigues con la montaña y con la naturaleza en general, bastante una buena vida. Pero la montaña, con todas las emociones que puede proporcionarle al ser humano, es básicamente la misma en todas partes.